Libertad responsable fue aquel concepto que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acuñó para conducir la estrategia ante la pandemia de COVID-19. En el libro que lleva esa frase por título, el periodista Daniel Supervielle busca determinar cómo nació y cuánto marcó al actual gobierno y al presidente. La obra ofrece un análisis sobre los hechos de la pandemia por coronavirus, el rol del gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou y el futuro del Uruguay luego de haberse instalado esa estrategia. El autor señala en un pasaje de su obra que en los peores días de la pandemia, la estrategia de la libertad responsable estuvo tensionada al máximo, fue cuestionada, criticada, discutida y descalificada, y que todo aquello podía haber salido mal, rematadamente mal, pero el país atravesó en el 2020 un desafío que lo obligó a mirarse al espejo, sincerarse y actuar unida como comunidad espiritual, enfrentar la pandemia y sus consecuencias, y que lo hizo bien. Cuando un gobierno de alguna manera dicta un acto jurídico, lo tiene que hacer cumplir. Y hacerlo cumplir con todas las herramientas. Y nosotros no estamos haciendo política. No vamos a hacer política. Nosotros estamos gobernando. Es una responsabilidad superior. Y en ese sentido, quien proponga seriamente el aislamiento social debe de saber o debe de estar dispuesto a aplicar las medidas que incluso pueden llevar el delito de desacato, que tiene pena de prisión. En ese sentido, alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para parar la olla en la semana, para el día. ¿En serio eso es lo que se está proponiendo? Nosotros somos muy responsables y estamos cuidando a los uruguayos. Supervielle agrega que con la crisis sanitaria de COVID-19 la humanidad se enfrentó a un enemigo contra el cual no tenía recetas y que no era solo una cuestión sanitaria la que debía sortear. ¿Cuándo, cómo y dónde se gestó la libertad responsable? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Daniel Supervielle, escritor, periodista y pintor, autor de La libertad responsable, la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou y el futuro de Uruguay, que cuenta con prólogo de Tomás Lin y epílogo de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Daniel Supervielle, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se puede decir buen día, sí, con esta mañana terrible. Sí, realmente. Supervielle, ¿cómo nace se está contado en el libro? Voy a contar cosas que en el libro ya están, en algún caso, con su respuesta, pero ¿cómo nació la iniciativa, la idea de llevar adelante este libro? Bien, más allá de la anécdota del momento y cómo salió, te voy a explicar por qué sentí que había una necesidad para escribir este libro, ¿no? Como todo el mundo nos dimos cuenta que Uruguay y el mundo vivió 2 años totalmente atípicos, totalmente sorpresivos, totalmente desafiantes en muchos aspectos, y que en este país se cruzó esa pandemia con un 2020 relativamente calmo, donde prácticamente los casos no explotaron, unos meses muy terribles entre marzo y mediados de junio, fines de junio, donde sí arreciaron las muertes y los contagios, pero sin embargo la sociedad uruguaya se mantuvo muy cohesionada en una relación muy de confianza con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Salud Pública, con los mensajes que surgían de Torre Ejecutiva y con una población que aceptó la estrategia de la libertad responsable. Entonces, lo que yo decía es, bueno, muy bien, cuando pase el tiempo, este periodo de la historia de la humanidad en todo el mundo va a ser muy estudiado, porque implicaron cambios sociales en los afectos económicos, en el trabajo, en el divertimento, en el uso de tecnología, y enseguida, después que se declaró el final de la emergencia sanitaria, vino la guerra de Ucrania, estos problemas de la inflación, y como que pasó rapidísimo. Y dije, no, pará, vamos a detenernos a estudiar este periodo de 2 años prácticamente, en la historia de la humanidad, y dentro de la historia de la humanidad, la historia de un país como Uruguay, para ver qué consecuencias puede llegar a dejar haber vivido con este pacto no escrito entre Poder Ejecutivo y la población y la ciudadanía, que fue exitoso, ¿no? Así lo reconocen las encuestas que reconocen que el gobierno manejó bien la pandemia. Entonces quise ir al elixir de eso, o sea, tratar de encontrar las claves y qué claves de ese comportamiento pueden servirle a los uruguayos para el futuro. Lo último, en el libro yo digo que el gran triunfador de la libertad responsable, a mi juicio, no fue solo el presidente, fue mucho más el pueblo uruguayo,
que logró atravesar la pandemia sin que colapsara el sistema de salud, sin grandes revueltas sociales en las calles, sin cuarentena obligatoria, sin toque de queda, y siendo muy solidario, ¿no? Todos los uruguayos de alguna u otra forma, estoy seguro, y te pregunto a vos, le pregunto a la conductora, si no apoyaron en ningún lado algo para apoyar a los uruguayos más desprotegidos durante la pandemia. Entonces, en fin, quería reflexionar sobre ese periodo de la historia, me di cuenta cuando lo estábamos viviendo que era importante, entonces empecé a desgravar y a seguir todos los discursos del presidente para sacar la filosofía política atrás de la libertad responsable. El libro analiza un cierto periodo del tiempo desde la pandemia, de hecho está aclarado de que al final el libro entra a imprenta cuando, por ejemplo, ya se está por determinar el fin de la emergencia sanitaria, pero está analizado un determinado periodo que es el primer año, ¿no? Claro, los discursos del primer año es lo que yo analizo y profundizo filosóficamente, aunque hay discursos del 2021, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo tenía que cerrar el periodo, entonces yo dije, bueno, las bases de la libertad responsable fueron explicitadas entre el 1 de marzo del 2020, cuando asume la calle Pou, y el 1 de marzo del 2021, cuando brinda, el 2 de marzo, perdón, de 2021, cuando brinda su segundo discurso ante la Asamblea General. Entonces yo de ahí saqué la filosofía política que hay detrás del concepto de libertad responsable. No obstante lo cual, en el libro yo me meto en el 2021, que fue el año en que se fue todo al carajo, para decirlo bueno, mal y pronto, ¿no? Donde se tensó al máximo el sistema de salud, donde arreciaron las críticas por la estrategia del gobierno, donde, bueno, hubo más muertos, más contagios, donde estaba la carrera esa entre las vacunas y los infectados. Entonces me refiero a ese periodo, pero filosóficamente, conceptualmente, trabajo el periodo donde se gestó la idea de la libertad responsable. ¿Cómo se gestó esa idea entonces? Porque está bueno, en el libro hay un recorrido por discursos del presidente, por planteos del presidente, por entrevistas que son incluso realizadas antes en campaña electoral, o incluso mismo antes, cuando usted, por ejemplo, integraba el comando del hoy presidente de la República. ¿Cómo fue que se gestó esa filosofía dentro del presidente de la República? Bueno, ahí está, digo, a ver, yo no quiero decirle yo a los lectores mi interpretación, porque es un libro, y como veo que lo leíste, me encanta y agradezco eso, veo que, viste que dejo abierta interpretaciones, ¿no? O sea, como que cada cual juegue su juego de cómo cree él que surgió. Yo lo que creo que el libro demuestra es que atrás de la libertad responsable había un convencimiento muy pragmático y seguro y firme del presidente sobre la libertad individual como faro hacia dónde guiar su gestión de gobierno que venía de antes, ¿no? Que a la hora de enfrentado ante una adversidad imprevista, como fue la aparición de los primeros 4 casos ese 13 de marzo, el presidente ve tensionadas sus convicciones más profundas de la libertad individual y decide apostar por ella, ¿no? O sea, que cada individuo se haga cargo, pero en la reflexión, y creo que esto es lo más interesante del libro, ojalá que los lectores compartan mi visión, aunque acepto que no piensen así, el presidente va elaborando su relación con el Estado uruguayo y reconociendo la importancia del Estado uruguayo para poder aplicar la libertad responsable. No sé si entienden el doble juego. El presidente apuesta a la libertad responsable como un concepto filosófico y se apoya en el Estado uruguayo y llega a decir ya en las últimas conferencias que la libertad individual y liberalismo no es en contra de un Estado que esté presente en la vida de los uruguayos. Es un balance entre esas dos cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo de donde agarrarse, algo novedoso, algo que por ahí cuestiona paradigmas. Este es un neoliberal, es un liberal a ultranza. Y vemos a lo largo de sus propias palabras, lo que dijo en Naciones Unidas, lo que dijo en varias entrevistas, tanto adentro como fuera del país, lo que dijo ante el propio Vargas Llosa cuando lo entrevistaron en la Fundación Libertad. Él reivindica el rol del Estado, de un buen Estado, de un Estado que catapulta la libertad individual y que protege la libertad individual, pero pone el énfasis en la libertad individual como, bueno, hacete cargo de tu vida. Entonces claro, me parece que ahí hay un contrapunto que es un hallazgo, es bien interesante, y rompe con los paradigmas, esos bien facilongos que tenemos los uruguayos, decir este es de extrema derecha, este es de extrema izquierda, este es liberal, este es comunista, ¿no? O sea, creo que es mucho más complejo, como por suerte la realidad lo es, ¿no? Entonces trato de empujar esa discusión.
Bien, Superviel, también esta frase de la libertad responsable tuvo un impacto directo, se podría decir, en los niveles de aprobación del presidente, porque de hecho esto, de alguna manera, el manejo que hizo el presidente Luis Lacalle Pou de la pandemia hizo que pasados sus 2 años de periodo de gobierno todavía continuara con niveles de aprobación muy altos. Esto también significa que de alguna manera el espectro político, y no solamente los seguidores de la coalición de gobierno, de alguna manera apoyaron también esto de la libertad responsable. Claro, y esa es parte de la razón por la cual yo dije, vamos a investigar qué pasó, qué fue lo que quiso decir el presidente conceptualmente, tratemos de sacar filosofía a través de lo que dijo el presidente, y tratemos de conectar en la historia del Uruguay por qué esto de la libertad responsable funcionó, ¿no? Y yo en el libro tiro algunas hipótesis que nos llevan a los orígenes de nuestra independencia, nos llevan al éxodo del pueblo oriental, a esa cuestión de los uruguayos de hacernos cargo, ¿no? Y en los momentos de mayor adversidad, bueno, hay que unirse y salir adelante, ¿no? Usando, ¿no?, la buena política que tiene el Uruguay, la fortaleza de nuestras instituciones, el viejo Estado uruguayo, y bueno, y haciéndose cargo de la libertad, ¿no? Como nos tuvimos que hacer cargo de nuestra independencia, como se tuvo que hacer cargo el pueblo en el obelisco allá en el 82, en el 83, perdón. Entonces, creo que pasó todo tan rápido, y no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, que saltamos del 5 de abril, se termina la crisis de la emergencia sanitaria, el gobierno dice no hay más crisis sanitaria, y enseguida nos metimos de lleno en Ucrania, enseguida vino el tema de la inflación, tanto ese tema de la inseguridad, toda la discusión sobre la reforma de la seguridad social, y yo creo que los uruguayos no nos dimos cuenta de que pasamos por un temporal bastante bien y unidos, y hubo solidaridad en el pueblo y en todos los niveles, no solo en las ollas populares, o sea, creo que deberíamos reflexionar un poquito y ser un poco menos duros los uruguayos con nosotros mismos, que nos admiran en todo el mundo como una democracia ejemplar, y decir, bueno, capaz que acá hay algo que también nos une, porque ese índice que tú dices que aprueba la gestión del presidente, que supera su votación de octubre, la duplica prácticamente, nos dice algo, ¿no? Que tal vez hay que buscar las cosas que nos unen y no tanto las que nos separan. Superviel, ¿cuál cree usted que fueron los mojones de ese primer año? Y se lo planteo desde este punto de vista. El presidente de la República ha dicho en más de una oportunidad que el fin de semana más complejo no fue aquel 13 o 14 de marzo de 2020, el 13 de marzo que usted califica como fatídico en el libro, sino los que vinieron después, cuando arreciaban comentarios, sugerencias de ir a un lockdown, o sea, a un cierre preventivo como el que se había aplicado, por ejemplo, en Argentina. Y después, a título personal, por lo menos planteo, otro mojón, entiendo que cuando la situación ya venía con un control relativo, que fue el término que usó el Gach durante buena parte de la pandemia, fue aquella recordada entrevista con Alfredo Leuco en su programa en TN, ¿no? Sí, a ver, es una muy buena pregunta y debe haber muchos mojones de decisiones trascendentes que torcieron el rumbo de cómo los uruguayos nos conectamos con la pandemia. Voy a mencionar dos. La formación del GACH, nombrar el GACH, o sea, pedirle a 3 científicos uruguayos de renombre internacional, reconocidos mundialmente, que se pusieran al frente de la información científica que el gobierno iba a evaluar para poder tomar las medidas políticas y los decretos y promover las leyes que después protegieran a los uruguayos en el marco de la libertad responsable. Creo que la creación del GACH es sin lugar a dudas el mojón más alto de esa sociedad unida trabajando ante la adversidad común. Y después otra muy triste, ¿no? Hay dos. Una fue la muerte de Alberto Sonsol. Creo que cuando muere Alberto Sonsol, los uruguayos ahí sí como que nos dimos cuenta que habíamos pasado un 2020 poco menos que sin mucho problema, hubo muertes, hubo contagios, pero una cosa liviana. La muerte de Sonsol se da cuando empezamos a estar en el pico máximo de muertes y contagios. Y al ser una figura tan popular, tanto querida como no querida, tan polémica, pero tan metida en la vida de los uruguayos, estaba en la radio, estaba en la televisión, estaba en Polémica en el Bar, estaba en la hora de los deportes, o sea, dijimos, pucha, esto me puede pasar a mí. Y en lo personal, la muerte de Andrés Zapp, ¿no? Claro. El alcalde del CH, que era amigo mío. Entonces, pasaron cosas. Claro. Yo planteaba justamente en el tema de cómo, hoy lo decía más temprano,
cuando estaba editando el fragmento del audio de La Calle Pou que escuchamos más temprano, decía que estaba buscando en estos primeros días de marzo que Uruguay llegara a generar 200 testeos por día, cuando en el año pasado y también se llegaron a más de 20.000. Y una idea que sobrevuela también el trabajo en el libro Superviel es que el Estado no falló, siendo llamado a una situación totalmente nueva, que no se sabía cómo resolver porque no había ninguna receta escrita. También se maneja allí que el último recuerdo de una situación parecida era la gripe española, pero tampoco había manuales escritos de cómo atravesar esta circunstancia. El Estado no falló. Puede haber circunstancias en las que algún agujero en esa red de contención quedó, pero en general el Estado no falló. Sí, yo creo que el Estado uruguayo estuvo a la altura de las circunstancias, y como mojón positivo fue el Sistema Nacional de Vacunación. La credibilidad de los uruguayos en nuestras vacunas, pero eso no se generó porque nos empezaron a dar las vacunas estas. Eso es porque ¿quién de todos nosotros no se dio a lo largo de nuestras vidas vacunación? La BCG, la antitetánica, campañas contra la gripe, que vas, te dan una cosa, te saludan con buena onda. Es como que la credibilidad en la vacunación en Uruguay, que en otros países fue un tema brutal de quejas, de manifestaciones, acá se creyó. ¿Y por qué se creyó? Obviamente que hay gente que no quiere vacunarse y está en todo su derecho y está perfecto. Hay gente que no cree que la pandemia existe. Pero la mayoría de los uruguayos creyeron en la credibilidad de las instituciones y del Estado, que le decía, vamos a vacunarnos, que es bueno para la salud de todos, ¿no? Entonces, ese aspecto a mí me parece que es importante resaltar. Como decís tú, hubieron problemas, tuvo aquel drama en Fraiventos, en una casa de ancianos, y bueno, y ahora se va a empezar a escribir mucho sobre este tema, si se murieron de COVID o con COVID, capaz que las cifras se ajustan a la baja, ¿no? Porque también escuchábamos todo el tiempo, tenía 93 años y 2 cánceres y murió con COVID. Bueno, yo no sé si esa persona con COVID o sin COVID no moría igual. Entonces creo que vamos a tener también un repensamiento de esas cifras, que creo que va a ser positivo. Y bueno, y yo lo que invito con el libro es a reflexionar que un periodo importante en la vida de todos nosotros, en la historia del país, con un rumbo que fue la libertad responsable como nombre, que implicó muchísimas cosas que yo trato de explicar en el libro, y ojalá me haya salido bien. Bien, Superviel, yo más que al escritor, capaz que esta pregunta se la hago al periodista. ¿Qué rol jugó la comunicación, y no solo la comunicación, sino la forma de comunicación que tuvo el gobierno? Porque en algún momento también desde la oposición se lo criticó diciendo que el presidente tenía una especie con su gabinete de una agencia de publicidad, pero hubo factores claves a la hora de la comunicación y la forma de comunicar también durante la pandemia. Sí, palo porque bodas, palo porque no bodas. Yo lamento que la oposición criticase la transparencia de la información a través de las conferencias de prensa permanentes que hacía desde el Torre Ejecutivo del Parlamento. Clave total para la reacción positiva y el enfoque que tuvimos cada uno de los ciudadanos uruguayos fue que la transparencia de la información fue total y absoluta. En el libro yo consigo un Zoom para 8 personas o 10 personas que dio Roberto Laflug, que es el principal asesor del presidente en materia de comunicación y publicidad, donde él explica cuál fue la estrategia cómo llevó a cabo la estrategia de comunicación en la pandemia, y ahí se explica todo. Él decía, queríamos que la población se enterara de lo que está pasando como si fuera un comentario de la abuela en el living de la casa, ¿no? Y es verdad, creo que estuvimos todos muy informados de los riesgos que corríamos, hasta de las propias dudas que teníamos, porque no te olvides que la OMS fue muy confusa, que el tapabocas no, que el tapabocas sí, que el tapabocas no, que el tapabocas sí, y bueno, y el gobierno ahí fue con el apoyo del GACH, con mucho sentido común, con el apoyo del gabinete, y bueno, fue informándonos a medida que, y en eso aparecían las primeras vacunas, y la negociación esa sumamente difícil con Pfizer, y bueno, al final, esa fue la pandemia que tuvimos como uruguayos, ¿no? Superviel, también se lo pregunto ahora desde el punto de vista periodístico, también se plantea en el libro que, de alguna manera, la forma de comunicación del gobierno y la alta exposición que tuvo durante todo 2020 y 2021, también erigió ciertas figuras. Por ejemplo, un ministro de Salud que era desconocido para un altísimo porcentaje de la población y hoy es uno de los mejores evaluados
por parte de la sociedad, y también para un Álvaro Delgado, que si bien los que estamos en política ya lo conocemos, porque hace muchos años que viene trabajando desde que estaba con Alberto Volonté en Manos a la Obra, también lo llevó a un puesto o a un lugar de conocimiento mayoritario en la sociedad, ¿no? Sin duda, yo creo que la función de Álvaro Delgado como secretario de la Presidencia y de Salinas como ministro de Salud Pública, de Rafael Radi, Cohen, sobre todo Rafael Radi y Cohen, que eran muy buenos comunicadores, Paganini era muy bueno, pero un poco más tímido, y el propio presidente de la República, dando la cara permanentemente, explicando, tratando de informar fidedignamente de lo que estaba pasando. Yo creo que resultó clave, porque no se generaron fisuras en la estrategia comunicacional, y lo que yo siempre digo, yo doy clases de comunicación estratégica, ¿no? Si la estrategia política es sólida, la estrategia comunicacional es muy fácil, porque no tiene que andar emperifollando, disfrazando, tapando agujeros, es lo que es. Y yo creo que en este caso hubo una sintonía muy grande entre la estrategia política del Poder Ejecutivo y la estrategia comunicacional, y cuando eso pasa es relativamente más fácil, lo que no quiere decir que no haya sido difícil hacerlo, llevarla a cabo y que sea exitosa, ojo, no estoy diciendo eso, pero bueno, claramente los voceros legitimaron mucho la estrategia de comunicación, y como dices tú, lo de Salinas fue un hallazgo, ¿no? Es un tipo que no paniqueaba nunca, tenía un semblante muy señorial a la hora de explicar, sin dramatizar, por más que le estuviera comentando una noticia terrible, claro. Nunca se puso nervioso, daba tranquilidad, daba certezas, y bueno, que el Ministerio de Salud Pública dé certezas en una crisis sanitaria, creo que es ir ganando 5-0, ¿no? Claro. En el cierre del reportaje, Superviel, usted plantea también en el título del libro El futuro de Uruguay. Esta estrategia exitosa a la postre de la libertad responsable, ¿qué nos va a dejar de aquí para el futuro como concepto, como estrategia, como planteo general del presidente de la República? Yo creo que nos va a dejar una cosa. No sé qué va a pasar, pero voy a dar mi interpretación de lo que creo que va a dejar. Va a dejar un lugar, ponémosle para ser metafórico, una fuente sobre la cual nutrirse para enfrentar desafíos nacionales. La estrategia de la libertad responsable, donde la sociedad acompaña al Poder Ejecutivo enfrentando una adversidad con transparencia en la comunicación, con amplitud de asesorías técnicas, lo del GACH claramente fue uno, explicando muy bien todo, puede ser para mí un momento, con ese Estado fuerte trabajando a la par para garantizar la libertad individual de los seres humanos que tomen sus decisiones, todo eso puede ser una fuente del cual ir a tomar agua para encarar otros problemas grandes que tiene el Uruguay, reforma de la seguridad social, lo que puede ser el problema que estamos viviendo con la seguridad pública y otros temas, ¿no? Me parece que hay un camino ahí, que algo se movió para bien, para mayor libertad individual de los uruguayos, que algo demostró que no es liberales contra Estados, sino que es una combinación lógica para un país chico. Me parece que ahí hay algo de lo cual los uruguayos deberíamos sentirnos orgullosos, y algo de donde beber en la fuente, como se dice, para proyectar nuevas políticas, nuevos consensos y nuevos pactos, esos no escritos entre la sociedad y los gobernantes. ¿Y qué le dejó este paso al presidente de la República? Porque en una entrevista él dijo que aquel fin de semana en el que decidió no ir por el lado de las restricciones de movilidad, sintió mucha soledad. A la postre su estrategia fue la correcta. Uruguay es uno de los ejemplos en el mundo del manejo de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, económico, social. ¿Cómo dejó al presidente de la República el paso por la pandemia COVID-19? Yo creo, no, bueno, en el libro yo le hago una entrevista, donde bueno, trato de sacarle alguna información de por qué, de dónde están las raíces, de por qué no tomé esta decisión. Ahora, pensando en voz alta en tu pregunta, sin haberlo hablado con él, yo creo que el balance positivo del manejo de la pandemia en Uruguay y cómo lo manejó, por todo lo que he explicado en esta entrevista tan interesante, es que tenés que ser auténtico con tus convicciones. Si en tus convicciones están las certezas de tu quehacer político, tenés que seguirlas, ¿no? Y no dudar. Y si estás convencido, porque Luis estaba convencido de que desde antes de la pandemia que la libertad era el faro de su accionar político, bueno,
hay que adaptarse a la protección de esa libertad e impulsarla hacia adelante. Entonces yo creo que él, vuelvo a lo de la fuente y el manantial, él va a tener en este episodio imprevisto que lo llevó al extremo, al ring, al rincón del ring y le pegaron 10 piñas, a decir, bueno, resistí apostando a mis convicciones, y yo creo que eso es lo que debería resurgir ahora, que pasó la pandemia y que, bueno, es un momento de confusión, guerra de Ucrania, inflación, todo lo que estamos viendo que está pasando en la sociedad, ¿no? Uh-huh. El libro se presenta mañana a las 7 de la tarde en el Espacio Teluri, allí en Puro Verso, en Cuaremi 18. Sí, a las 19 horas, la entrada es libre, y el libro es libre, o sea, es un libro sin costo que se puede descargar por internet, uh-huh, en dialogopolitico.org, que es la revista de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, que fue quien me convocó para hacer estas reflexiones y dejarlas plasmadas en un texto, en un libro. Así que, si alguien quiere ir, que se anote ahí en Diálogo Político o en la Konrad, no sé dónde, o que vaya, y si no, que lo pueda bajar por internet. Daniel Superviel, escritor, periodista, pintor, autor de La Libertad Responsable, La Pandemia, el Gobierno de Luis Lacalle Pou y el Futuro de Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias.